Dios les bendiga. Es un placer para nosotros estar nuevamente con ustedes en su programa El Consejo de Dios. Hoy tenemos un tema que tiene relación con el egoísmo. En las Escrituras hay marcadas diferencias con respecto al comportamiento y las actitudes del pueblo de Dios y la corriente del mundo. Y nosotros no podemos minimizar o tergiversar por opiniones comunes y corrientes estas enseñanzas que tienen como objetivo formar un tipo de hombre piadoso, santo, honesto, bondadoso, dulce. Las enseñanzas que vamos a mirar hoy en relación con el hermano, en relación con el desconocido, en relación aún con el enemigo, tienen como propósito cambiar actitudes de desmedido interés por amor propio, por el exceso de amor para conmigo mismo y mis intereses, haciendo a un lado las necesidades de los demás. Y al contrario, busca que nosotros aprendamos a ser bondadosos, altruistas, solidarios, amables, cordiales para quienes son nuestros hermanos, para con quienes no lo son y aún para con nuestros enemigos. Eso tiene muchos beneficios y son algunas de las cosas que vamos a mirar hoy. En las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, encontramos en el verso 4 estas palabras: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él y le ayudarás a levantarlo. Pastor, Dios le bendiga. Este primer caso que encontramos aquí nos habla de un acto de solidaridad entre hermanos, pues dice: así harás con su asno, si vieres el asno de tu hermano. ¿Qué lección encontramos en este versículo? Bueno, el Señor bendiga a toda nuestra audiencia, las personas que ya están acostumbrados a vernos en este Consejo de Dios. Y muchas gracias a usted, hermano Fernando, por acompañarme una vez más en este bello programa que queremos posicionarlo en el corazón de la gente, de tantos oyentes, pero a la vez en aquellos hogares y personas donde hay tanta necesidad espiritual, necesidad de Dios. Entonces, la pregunta que me plantea, es que nos indicaba en el capítulo 22 de Deuteronomio y el versículo 4: si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Ahí el Señor Jesús vino al mundo para liberarnos del egoísmo, y Él mismo nos enseñó fórmulas para atacar el flagelo que ha venido consumiendo a la humanidad de todos los tiempos, cuando Él nos enseñó a amar incluso al enemigo y a ser solidario. Y desde la cruz, a aquellas personas que lo torturaban y lo maldecían, desde la cruz Él lanzó
Él expresó palabras de amor, de dulzura y de perdón con tanta gente, incluso aquellos que lo martirizaron. Entonces, lo que tenemos acá en este texto, que fueron palabras que se dijeron hace muchos años, unos 1500 años antes de Cristo. Pero vea usted que no han pasado de moda, ni han dejado de ser lúcidas y de tener un valor celestial, un valor divino. Que no hay un principio divino ahí, sí lo hay. Un principio divino para analizar y tener en cuenta. Dice que si iba un israelita por el camino y encontraba a un hermano, en este caso es alguien cercano, alguien muy cercano a nosotros, a nuestros afectos, ya sea en lo religioso o ya sea en lo consanguíneo, pero dice la Biblia que si lo vieres en el camino el asno de tu hermano caído y tu hermano luchando por levantarlo, dice que usted inmediatamente debe ser solidario, solidarizarse con su hermano y ayudar a levantar al asno y para que su hermano siga su camino sin obstáculo alguno. Entonces me parece que aquí no hay explicaciones ni profundidades filosóficas profundas, simplemente eso. Y a mí me parece que en el diario vivir se presentan muchas veces este tipo de casos donde hay alguien de nuestras cercanías que tiene dificultades y seguramente Dios nos pone en el camino de esa persona para ver qué hacemos, si somos capaces de ayudar y de solidarizarnos con él o seguimos adelante con nuestro egoísmo. Gracias, pastor. Hay un segundo caso que se encuentra en Éxodo capítulo 23 bajo el título Leyes humanitarias y de misericordia. En el verso 5 nos encontramos con una situación semejante, pero ya no es con el hermano. Dice acá: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Pastor, en este segundo caso, estamos hablando de un acto con alguien que no me conoce o no lo conozco. La Biblia usa el término te aborrece, es decir, me ama menos. No hay aprecio, no hay afecto entre ambos, y aún así la ley es ayudarlo a levantar su asno. ¿Qué lección nos deja esta enseñanza, pastor? El caso que tenemos aquí es completamente diferente, porque en el primer caso que observábamos es tu hermano, o sea, alguien, como lo dije antes, que enraiza en nuestras propias entrañas, que es nuestro hermano porque somos hermanos de sangre o de hermanos de fe, o tenemos algún otro vínculo que nos acerca mucho, que nos acerca demasiado. En ese caso que mencionábamos, pero este otro caso es diferente. Dice que es el asno del que te aborrece, esa persona con el que no tenemos de pronto algún vínculo
no sé, no tenemos vínculos ni religiosos, de fe o de sangre o alguna otra cosa, sino más bien una persona que no nos quiere, una persona que nos tiene envidia y que seguramente con sus actos o palabras o formas desea nuestro mal. En ese caso, la Sagrada Escritura está diciendo lo mismo. Mire lo que dice: si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Es una pregunta. Ahora dice, antes bien le ayudarás a levantarlo. Observen lo que la Sagrada Escritura dice, que en este caso al enemigo, si lo vemos caído en una desventura y nosotros tenemos la oportunidad de extenderle la mano, de ayudarle, la Biblia dice que lo debemos hacer de una manera amplia, cristiana y generosa. Quiero cerrar con un tercer caso, el último. Y es un caso en el que aparece en contexto Israel amenazado por una guerra. El rey de Siria quería atacar. Dice el verso 8 de Segunda de Reyes capítulo 6: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y luego encontramos la intervención del profeta de Dios, del hombre de Dios, de Eliseo. Y Eliseo, en oración, estando con Dios, en el secreto de Dios, pudo ver el trabajo que iba a hacer el enemigo de su pueblo, de Israel. Y aún así, tiene unas actitudes bondadosas para con este rey, para con este ejército enemigo. Vemos en el verso 23 el desenlace de esa guerra y encontramos que entonces se les preparó gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Y claro, surge una gran incógnita. ¿Qué fue el acto tan bondadoso, tan solidario, tan altruista que tuvo el varón de Dios, aún para con los enemigos, para que ellos dijeran: no volveremos a atacar nunca más a ese pueblo? Bueno, muy importante este caso que tenemos acá, que titula Eliseo y los sirios. Y hay varias cosas que uno pudiera derivar de esta lectura. La importancia de un hombre de Dios. Ojalá todos los gobiernos del mundo, las personas que están en eminencia, en un gran puesto público, tuviera como asesor a un hombre santo, a un hombre de Dios, a un profeta. El mundo sería diferente y todas las instituciones cambiarían su rumbo y se librarían aquellas instituciones y jefes de muchas locuras y de muchos peligros. La Biblia dice que este rey de Israel, el asesor de él, era nada menos que el profeta Eliseo. Y había unos enemigos, o sea, los sirios eran unos enemigos encarnizados, enemigos de Israel y enemigos del rey. Le querían hacer daño. Seguramente no lo querían matar, querían secuestrarlo, tomarlo prisionero vivo para torturarlo o arrancarle secretos
o obligarlo a negociar algún tipo de rendición desventajosa para Israel y provechosa para los sirios. Entonces, cada vez que le tendían al rey de Israel una emboscada, que el rey tenía que salir en sus giras, y le tendían una emboscada al rey, inmediatamente el profeta le comunicaba al rey, le decía: no pase por tal camino, porque ya lo están esperando para hacerle daño. Y luego los sirios le tendían una emboscada en otro lado, y el profeta le decía: no pase por tal lado porque lo están esperando allí. Y así sucesivamente, hasta que esto turbó al rey de Siria. Y al sentirse turbado el rey de Siria, llegó a creer que en su círculo cercano de asesores había un traidor, que le habían infiltrado su gobierno, y que había un traidor que delataba y que le comunicaba al rey de Israel todas sus andanzas. Entonces, ante esa situación, llamó a sus ministros, a sus príncipes, y les dijo: mire, entre ustedes hay un traidor, yo necesito que me lo hagan saber quién es ese traidor para mandarlo a ejecutar. Entonces alguien le dijo: no, señor, aquí no hay ningún traidor, toda la gente somos leales al rey y al gobierno. No hay un traidor. Lo que pasa es que allá en Israel y en ese lugar, en esa ciudad, hay un profeta. Ese profeta habla con Dios, se comunica con Dios, y ese profeta le comunica al rey de Israel aún lo que tú piensas o hablas o pretendes planear desde su cámara más secreta. Entonces el rey de Israel de una vez armó un batallón de los mejores soldados y los mandó al lugar para secuestrar ahora al profeta, tomar prisionero al profeta. Y cuando llegaron los sirios a donde el profeta se encontraba, el profeta oró y le dijo a Dios: Señor, ponga ceguera en este ejército, en esta tropa. Y Dios hirió con ceguera, y todos quedaron sin saber para dónde, porque no sabían dónde era el norte ni el sur. Quedaron ciegos ahí. Y entonces les preguntó el profeta que quién buscaban, y ellos dijeron: no, es que buscamos al profeta Eliseo. Entonces Eliseo dijo: pues caminen, los llevo al lugar y al hombre a quien ustedes quieren. Y ellos lo siguieron. Y llega el profeta Eliseo a la capital de Israel, llega con ese batallón de soldados y los lleva a la plaza pública. Y ya en la plaza pública ya estaban dentro de una guarnición militar israelita. Entonces el rey de Israel dijo: pues matémoslos, cortémosle la cabeza a todos ellos. Entonces el profeta dijo: no, ¿matarás usted a los que toma prisioneros con tu espada? Si yo estoy en una guerra, pues en la guerra es guerreando, y los que mato, los que yo logre asesinar en la guerra, en un combate cuerpo a cuerpo, pues es apenas lógico que en una guerra unos mueren y otros quedan vivos, pero porque así es la guerra. Pero si se toma un prisionero, a ese prisionero se toma prisionero y se lleva como un botín de guerra. Así hacían los ejércitos y así hacen todavía hoy. Entonces le dice el rey de Israel, le dice: ¿y entonces qué hago con esa gente? Dijo: hágales un banquete, una comida, y de una vez a matar terneros. Y les hicieron un banquete, torta y yo no sé qué más. Un gran banquete les hicieron, una gran comida, y luego les dijeron: bueno, pueden irse, váyanse a sus señores. Ese gesto bondadoso, pacifista y bondadoso, fue el que trajo como conclusión lo que nos citaba usted
cuando dice: entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Para todos los que me están escuchando, para todas las personas que de alguna manera mirarán este audio o esta grabación, les estamos diciendo lo siguiente: que si este mundo fuera liberado de tanto egoísmo y de tanta dureza de corazón, el mundo sería diferente. Si hubiera más generosidad, si hubiera más solidaridad, y tantas familias no estarían despedazadas, y no habrían tantos divorcios, ni tantos huérfanos, ni tantas viudas abandonadas. ¿Por qué? Porque todos los problemas del hogar, de la familia y del mundo son problemas derivados del egoísmo, donde cada uno impone su ley, donde todas las personas quieren imponer su ley, pasando por encima de los demás, rompiendo modelos éticos, morales o modelos cristianos, sin tener en cuenta ni siquiera a Dios. Entonces, muchas gracias, hermano Fernando, por acompañarme. Muchas gracias a los ingenieros por ayudarnos en esta grabación, y a ustedes, el Señor los bendiga y que tengan unos días maravillosos. La paz del Señor sea con todos ustedes. No hay nada más que añadir, ya está concluido. Lo importante que es ser bondadoso, solidario, ponerme en los zapatos del otro, ayudar, hacer a un lado la apatía, el desinterés, y brindar una mano para ayudar al que está caído a levantarlo. Sea el hermano, sea la hermana, sea el esposo, sea la esposa, sea el hijo, incluso el enemigo. Dios les bendiga, un abrazo fraternal y nos vemos en el próximo Consejo de Dios.